Primero que todo, muchas gracias a la Universidad Central del Este por proponer este proyecto, la doctora Rosa Céspedes, quien ha sido partícipe de nuestras certificaciones y está certificada como neuroeducadora, por lo tanto ha visto el impacto que podría tener esto, y también al doctor William Duque, gracias por estar siempre ahí presentes para nosotros. Quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión relacionada al impacto de la neurociencia cognitiva aplicada en la educación superior. Precisamente es un tema bien interesante que se discute en países como los nuestros, en países latinoamericanos, precisamente porque en Estados Unidos, por ejemplo, para que un docente se pare a ofrecer una presentación académica en un salón de clases, como normalmente ocurre, tiene su formación pedagógica. En los países latinoamericanos, por lo general, se valida con la preparación académica en el área de especialidad que va a enseñar, y ha generado lo que se conoce una extraordinaria cantidad de profesionales competentes en destrezas clínicas y en destrezas en el área de especialidad, pero definitivamente muy pocas destrezas en el área de la pedagogía. Yo quiero comenzar con ustedes haciendo un pequeño ejercicio, el impacto de la neurociencia, de la siguiente manera, que nosotros podamos entonces presentar el hecho de mencionar, imagínense que yo llegue hoy donde usted a ofrecerle un curso y digo, necesito que todo el mundo le preste atención a esto, que esto es importante. Si los globos cayeran, el sonido no podría llegar, puesto que todo estaría demasiado lejos del piso apropiado. Una ventana cerrada impediría la llegada del sonido. Así que, como quiera, es importante darnos cuenta que todo depende del flujo constante de electricidad, por lo que una ruptura en el cable también va a provocar problemas. Por supuesto que el hombre podría gritar, pero la voz humana no es lo suficientemente potente como para llegar tan lejos. Un problema tradicional es que se rompa una cuerda del instrumento y no tendríamos acompañamiento para el mensaje. Definitivamente lo mejor sería una conversación cara a cara. Esa es la clase, señores. ¿Estamos claros? ¿Se entendió todo? Fíjese que de momento, cuando usted se ubica como docente, que usted tiene el conocimiento exacto de lo que usted va a enseñar, porque lo ha enseñado y lo domina, a veces pensamos que nuestros estudiantes tienen la misma capacidad de retenerlo. Y es cuando nos preguntamos a veces, pero por ejemplo, ¿por qué razón esta situación se mueve de esta manera? ¿Por qué esta situación se provoca de esta manera? ¿Por qué esta situación corre de esta manera? Cuando nos estamos dando cuenta de que realmente la persona, la perspectiva no lo entendió. Y a veces el estudiante pregunta, pero si lo he explicado 50 veces, ¿por qué razón no lo entiende? Ahora bien, supongamos que lo coloco de esta manera y le doy 30 segundos para que lo lean. Es el mismo mensaje que le di, pero se lo estoy dando ahora específicamente de una manera en la cual ustedes están leyendo. Así que les pido por favor que lo puedan leer por 10 segunditos. Fíjense que aunque quizás hay un poquito más de sentido porque lo estamos leyendo, todavía hay algunas cosas que no se conectan. Y lo que ocurrió fue sencillo, hubo un impacto de un estímulo visual unisensorial en este momento, el cual sustituyó un impacto, un estímulo unisensorial auditivo, que fue el primero. Ahora, ¿qué ocurre cuando se combinan los dos sentidos? Buenos días, estudiantes. Bienvenidos a la clase de hoy. Si los globos cayeran, el sonido no podría llegar, porque estaría demasiado lejos. Si se corta el cable, como todo depende del flujo constante de electricidad, tendríamos problemas. Si se rompe la cuerda del instrumento, definitivamente no habría acompañamiento para el mensaje. Y es importante ver que nos demos cuenta de esto, porque a medida que vamos hablando, cuando lo que estamos haciendo aquí es un estímulo sensorial visual y un estímulo sensorial auditivo, pero de manera simultánea, entonces nos damos cuenta que se aprecia un poquito mejor el aprendizaje. Y es importante que nos demos cuenta que la educación moderna tiene que ser repensada. Que muchas veces en los procesos de acreditación, cuando los evaluamos como evaluadores, la parte de contenido académico es excelente. ¿Por qué? Porque el contenido académico se desarrolla de acuerdo a la forma en que están estipuladas a nivel internacional. Pero nos hemos dado cuenta que donde más situaciones hay es en el manejo de ese contenido, en la forma en que ese contenido se enseña, en la forma en que ese contenido se lleva, en el cómo y no en el qué. Y definitivamente toda la persona que va a ser docente en el día de hoy tiene que darse cuenta que hay que trabajar con la materia prima. No hay manera de que un albañil pueda trabajar con el cemento
si no sabe cómo se comporta el cemento cuando lo mezclamos con agua. Así que toda persona que quiera ser docente y tenga la capacidad de ser docente no puede ser efectivo como docente si no tiene una misión básica de entender cómo aprende el ser humano, cómo aprende, cuál es la velocidad del aprendizaje, cuál es el volumen del aprendizaje. El ser humano tiene la capacidad de aprenderlo todo. Lo que se enseña se aprende y ahí excelentemente hay unas aportaciones extraordinarias que se han hecho. Las investigaciones son contundentes y en los últimos 20 años nos han revelado cómo realmente hay que aprender el cerebro. La velocidad de aprendizaje depende de cada persona y la capacidad de aprender es personal. Entonces, desde la perspectiva del docente, que en muchas ocasiones se le pregunta al docente quién es un buen docente en una conferencia y levanta la mano un montón de gente y uno le pregunta ¿qué te considera? No, yo hago una buena planificación de la clase. Yo creo un plan. Yo tomo en consideración las competencias que tienen mis estudiantes. Yo tengo en consideración las competencias y las características de mis estudiantes. Yo construyo una buena prueba, yo construyo un buen examen objetivo. Y si el examen es subjetivo, hago una buena rúbrica. Yo soy un buen docente. Pero Robert Schank estableció claramente que el aprendizaje nunca va a ocurrir porque usted, mi querido amigo, quiera enseñar. El aprendizaje va a ocurrir porque alguien quiere aprender. Y definitivamente una frase que está en boga hoy todo el día es que el contenido está en Google. Todo lo que usted necesite saber ya está documentado, ya está subido a bases de datos. Aquí que entonces lo importante es ver de qué manera nosotros podemos generar ambientes de aprendizaje proactivos en el aula, relacionados a la presentación que hizo la compañera anterior. O sea, no hay manera de llegar a un estudiante si no está emocionalmente estable. Usted tiene que decidir si siembra en territorio fértil, preparando el terreno para llegar al estudiante, o siembra en territorio hostil, sálvese quien puede y que aprenda el que quiera, porque yo cumplí con mi clase y el que llegó, llegó. Y es importante entender que cuando a un docente se le recuerda mucho tiempo después, haga la prueba usted, piense en su mente y recuerde un docente. En su vida, usted no va a acordarse de un docente porque le enseñó el procedimiento X o el procedimiento Y. Se va a acordar de un docente porque hizo algo que de alguna manera subjetiva impactó la parte empática social de usted. Es importante que nos demos cuenta que nosotros como docentes tenemos el contenido académico necesario para llegar al estudiante, pero la gran diferencia no la va a ser ese contenido, la gran diferencia la va a ser el cómo yo llego a ese estudiante, el cómo yo me puedo mover en esa dirección. Se reconoce el proceso de aprendizaje como un proceso maravilloso, extraordinario, pero definitivamente es un proceso que ocurre a nivel biológico en el sistema nervioso central, con las células especializadas neuronas que se unen unas con otras a través de sinapsis, y cuando hay algo que aprender se genera un fenómeno y se le da significado y se le da y se genera cognición. Y eso es importante entenderlo porque a veces hablamos, no, yo no enseño las cosas de memoria. Mis estudiantes tienen que aplicar, sí, tienen que aplicar, pero no pierda de perspectiva que no puede haber aprendizaje si no es a través de los sistemas de memoria. La memoria es vital para que ocurra el aprendizaje. Se le conoce hoy en día como memoria de trabajo y dependiendo lo significativa que usted la pueda hacer en esa sala de clase, ¿será aprendizaje duradero o será algo que me entró por aquí y me salió por acá para poder aprobar un examen que tengo que aprobar para poder aprobar una clase? Antes se creía que los estímulos sensoriales llegaban específicamente a un lugar del cerebro donde se interpretaban, y si usted estaba comiendo y alguien le preguntaba algo, había un delay, un retraso en lo que usted cambiaba de canal. Hoy las investigaciones en imagenología muestran específicamente que cada estímulo sensorial tiene su punto de interpretación en el cerebro, y que lo más maravilloso de esto es que ocurre de manera simultánea. Así que mientras usted está recibiendo estímulo auditivo, también puede recibir un estímulo visual, y cuando se combinan, este es el principio del proceso de enseñanza. Las nuevas investigaciones han pisado callos. Hablábamos de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner como una máxima de la educación y el aprendizaje multisensorial. Lo que trae la neuroeducación definitivamente levantan banderas sobre la forma en que Howard Gardner establece las cosas. Los niveles, los que si este los estilos de aprendizaje, no, que este aprende bailando, que este aprende, este es matemático, que también están recibiendo fuertes azotes de las nuevas investigaciones.
que establecen claramente que el aprendizaje es un proceso multisensorial y a mayor cantidad de sentidos involucrados, mayor va a ser la capacidad de aprendizaje, que viene a estimular el concepto de neuroplasticidad, no de neurogénesis, que realmente usted tiene un cableado cerebral y cuando hay aprendizaje nuevo se rompen esos enlaces sinápticos y se forman otros. Y ese proceso de neuroplasticidad es tan maravilloso que se creía anteriormente que ocurría cuando el cerebro estaba automáticamente en actividad, pero cuando también usted hace actividades de reflexión sobre lo que aprendieron, como mindfulness y otro tipo de actividad de reflexión, continúa ese proceso de neuroplasticidad aún luego de haber ocurrido un proceso de enseñanza-aprendizaje. Se dice que la neurociencia en la sala de clase viene a ser la nueva pedagogía. Y esto no es nuevo nada, porque los que llevan tiempo en esto saben que hemos visto una teoría conductual donde el docente era el que mandaba en el salón de clase y el estudiante recibía lo que el docente decía y el estudiante no se podía quedar, profesor, el libro está equivocado, aquí el que sabe soy yo. Eso se abrió un poco con la teoría cognitivista, donde se le decía al estudiante tiene capacidad de aprender, pero ¿sabe qué? Eventualmente llegaron todos estos teóricos constructivistas, donde el docente pasó de ser un proveedor de conocimiento, el docente pasó a ser un facilitador del proceso. Y ahí aparecieron teóricos como Jean Piaget, como Subel, como John Maslow. Y eventualmente aparece hoy en día la neuroeducación, que viene a ser la validación científica de que el estudiante aprende haciendo. Esta teoría extraordinaria del cono de aprendizaje de Gardner es maravillosa, no por lo que dice, sino por el tiempo en que se dijo. Esto se presentó en los años 80, los años 60, y decía que si usted es el típico profesor que le decían que viene en el examen, profesor, lo que está en el libro, de la página 100 a la 200, sí, pero no, es lo que está en el libro. Usted se basa únicamente en la lectura, usted realmente se va a dar cuenta que sus estudiantes van a aprender un 10% luego de 2 semanas después de haberlo usted enseñado. Si usted es el típico docente que tiene todo en el casco, en la cabeza, y llegó al salón sin maletín, sin computador, y empezó a dar la clase por ahí para abajo como un loro, usted se va a dar cuenta que el estudiante luego de 2 semanas es posible que retenga apenas un 20%. Pero mire qué pasa a medida que se van añadiendo elementos multisensoriales, elementos que generan ya no hablar de un proceso de respiración celular o un proceso de una reducción ácido-base, que verla en un video. Porque el cerebro muestra que a mayor cantidad de estímulo, mayor es la capacidad de aprendizaje. Y esto está probado científicamente. Yo le puedo preguntar a usted, ¿qué usted estaba haciendo ayer a las 5 de la tarde? Y usted va a ir ayer a las 5 de la tarde y le va a tomar un tiempito llegar. Pero si yo le pregunto a usted qué usted estaba haciendo hace 22 años atrás, cuando las Torres Gemelas fueron impactadas por los aviones, usted se va a acordar exactamente de lo que estaba haciendo. Porque los elementos que son significativos se quedan con usted, no por 2 semanas, sino para toda la vida. Y eso es lo que tenemos que propiciar, que nuestras clases sean impactadas, que nuestras clases impacten a estos estudiantes, que cuando se enfrenten a ellas, ese elemento de memoria a corto plazo, que el ejecutivo central determine, eso es importante y se convierta a memoria a largo plazo para que el estudiante lo pueda utilizar en un futuro. Los elementos tienen muchos factores. Ya la neurociencia nos enseña que la visión del hombre es bien distinta a la visión de la mujer. Señores, sáquenle una foto a estos varones que me escuchan. Esto es importante, esto explica, porque a usted lo envían a la nevera a buscar algo y usted no lo encuentra, porque nuestra visión es más limitada, la visión es más amplia, la de la mujer. Y esto es importante que nos demos cuenta, porque también hay otros elementos en términos de los colores. A veces pensamos en generar diagramas extraordinarios, pero la capacidad de percepción del hombre es muy distinta a la capacidad de percepción de la mujer. El hombre ve el azul, el negro, el rojo, el amarillo. La mujer ve el azul clarito, el azul cielo, el azul verde, el verde azul, porque hay una amplitud de onda más sensitiva en el caso de la mujer. Y esto se ha extendido a muchas funciones y, por supuesto, al comercio, que sabe esto. Y aquí hay un ejemplo claro de que el anuncio de la izquierda está hecho para un público femenino, mucho color, mucha expansión. El producto de la derecha es para un público masculino, muy centrado. Así que yo quiero cerrar esta pequeña entremés de lo que es el impacto de la neurociencia, que entendamos y piense por un momento que usted ha tenido varios elementos en su vida que marcan su vida. Piense cuando usted se graduó de ese liceo,
Cuando usted terminó ese bachillerato, la gente que se graduó con usted y que académicamente tenían los mejores promedios, ¿dónde están en el día de hoy? Porque la neurociencia es un factor importante que muestra que la capacidad de ser exitoso en la vida no depende única y exclusivamente de la capacidad académica que usted pueda desempeñar. Y usted mira para el lado y va a ver gente en posiciones de éxito dándose cuenta que no necesariamente eran los mejores académicamente, que hay otros elementos como funciones ejecutivas que son sumamente importantes, que hay otros elementos de atención que a veces pensamos, no, que estos estudiantes de hoy en día no atienden, es que estos estudiantes de hoy en día no prestan atención. Bueno, cuando yo me criaba, yo tengo 46, yo tenía 2 canales de televisión, esa era mi distracción. Y si usted pretende captar la atención de los estudiantes de hoy en día, como captaba la suya hace no sé cuánto atrás, que tienen tabletas, tienen teléfonos inteligentes, tienen relojes, tienen computadoras, tienen yo no sé qué, asegúrese usted de ser entonces ese estímulo importante que pueda decir el estudiante, eso es importante para que se convierta en memoria a largo plazo. Cierro con esto. Pensemos por un momento que esto es su examen final. Y yo soy un docente tradicional, conductual, que creo que mis estudiantes no saben absolutamente nada. Y le digo, tengo que dar este examen, estudiantes. Solo van a tener 10 minutos para hacer el mismo. No más de 10 minutos, no, 10 segundos, perdón, para hacer el mismo. Yo sé que ustedes no lo van a hacer, porque ustedes no estudian, ustedes no se preparan, ustedes no han hecho nada, simplemente están aquí por pasar el tiempo. 10 segundos le voy a dar. Así que miren esa imagen que está ahí. Obsérvenla y cuenten cuántas letras F usted ve ahí. 10 segundos. ¿Cuántas letras F usted ve ahí? Tiempo. Hay mucha gente que vio 3 F. Y pueden levantar la mano ahí entre ustedes mismos para que se den cuenta. ¿Cuántos vieron 3? Levanten la mano. Otros vieron 4. Otros vieron 5. Otros vieron 6. Y otros vieron 7. Entonces la pregunta es sencilla. ¿Cómo es posible que un elemento tan sencillo como contar Fs no sea tan fácil contarla? Tómese otra oportunidad. Ahí lo tiene. 10 segundos. Cuente las letras F que usted ve ahí. Y le quedan 7 segundos. Vamos a ver. Y todavía hay gente que sigue viendo 3, hay gente que ve 4, hay gente que ve 5, hay gente que ve 6. La realidad es que hay 6 Fs. 1, the feature. 2, aquí hay una 3. Estos off son bien difíciles de ver. Aquí hay uno 4, aquí hay uno 5 y aquí está el otro 6. Y lo interesante de esto es que nuestro cerebro, aunque tenga el conocimiento, cuando hay variables externas que influyen en el proceso a nivel empático y emocional, se nubla. Y esto lo explica un docente cuando llega al salón de clase y va a ofrecer un examen y le dice a los estudiantes: buenos días, estudiantes, qué bueno que están aquí en el día de hoy. Hoy vamos a demostrar cuánto hemos aprendido. Así que todo el mundo se acomoda, no se preocupe por el tiempo, que el tiempo es más que suficiente. Éxito a todos. A diferencia de ciertos docentes que llegan por ahí y empiezan a decir: todo el mundo, se sienta todo el mundo, no quiero a nadie hablando, cállese la boca hasta que no guarde todo, no se puede, te callas la boca, no te quiero hablando. Shh, el tiempo está corriendo, señores, si esto no se acaba, usted, si no es mi culpa, porque el tiempo está corriendo. Esto marca la diferencia a veces. En conocimiento que está ahí, en el cómo se lleva. Y esto es importante que lo tomemos en consideración. La educación superior requiere de una reingeniería total en los procesos de enseñanza con el propósito de entender que la parte empática, emocional de los estudiantes tiene que ser tomada en consideración. Lo validó la compañera anterior y lo validamos con investigaciones que demuestran que cuando un docente toma 5 minutos para terminar la realidad. Muchas gracias a todos.